Ser podcast. Hay una prueba histórica conservada en el Museo Británico que demuestra el vínculo entre Felipe II y la magia de una manera excepcional. Esa prueba es un pequeño espejo de obsidiana negro. Fue un regalo que le hizo el rey Felipe II a la reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra tenía un mago de cabecera, un alquimista que se llamaba John Dee. John Dee fue, además de mago y hechicero, también un espía que firmaba sus documentos para la reina con 2 ojos seguidos de un número 7 que era el número mágico. 007 viene de la firma de John Dee. Pues bien, este John Dee tenía como una de sus reliquias más preciadas ese espejo que Felipe II le había dado a la reina Isabel I de Inglaterra y que hoy descansa en una vitrina del Museo Británico de Londres. En los próximos minutos de Ser Historia aquí en la cadena Ser vamos a adentrarnos en la España imperial, en la España más majestuosa quizás podríamos definir de la historia de España, y que hubo un momento, ¿no?, en el que nuestro imperio no se ponía al sol, ¿no?, sobre todo a partir del año 1580, cuando España y Portugal se unen bajo el mando de Felipe II y comienza pues una de las etapas, como digo, más brillantes de nuestro pasado. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión, Felipe II, la vida secreta de Felipe II, en donde precisamente Javier Sierra, nuestro gran amigo y gran amigo también del invitado que vamos a tener ahora, nos abría las puertas, ¿no?, sobre una realidad biográfica muy desconocida y muy desestabilizadora también, ¿no?, aunque muy pegada, ¿no?, muy pegada al contexto religioso y mágico que había en aquel siglo XVI. José Calvo Pollato, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Encantado una vez más de estar con vosotros. Acabas de publicar con HarperCollins tu última novela, Dueños del Mundo, en donde precisamente haces hincapié en este hecho de la magnificencia, ¿no?, de la España imperial. ¿Cómo nos tenemos que imaginar precisamente esa España imperial? Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Era la España en cuyos dominios no se ponía el sol, porque cuando Felipe II, en ese año de 1580, es proclamado por las Cortes, después de un conflicto militar duro, proclamado por las Cortes portuguesas reunidas en Tomar como rey de Portugal, no solo se incorporaba Portugal a la monarquía hispánica, sino todo su imperio, que se extendía por gran parte del planeta. En ese momento el imperio español, el imperio hispano, se extiende por 4 continentes, Europa, Asia, África y América, de manera que con toda justicia se podía decir que en ellos no se ponía el sol, en esos dominios. Uh-huh. Y por lo tanto los españoles eran poco menos que dueños del mundo, ¿no? Claro, es una época gloriosa y atractiva. Fíjate el detalle de que Felipe II, hijo de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, no hereda el título de emperador, pero es considerado en la época casi un emperador. Es que los dominios de España eran un imperio, y un imperio con mayúsculas. Yo creo que Carlos I desliga el Sacro Imperio Romano Germánico que entregará a su hermano pequeño, a Fernando, el tío de Felipe II, por la gran cantidad de conflictos, sobre todo de carácter religioso, que en aquel momento atenazaban literalmente el imperio. Yo creo que Carlos I quiso desligar esa cosa, y claro, la extensión en lo que era América, y ahora cuando se incorpore al dominio Portugal, era inmensa, ¿no? Por lo tanto, no le quitaba un ápice no tener el título oficial de emperador para ser el dueño de un imperio. ¿Tú crees, José Calvo Pollato, autor de esta novela Dueños del Mundo, que la figura de Felipe II ha sido poco reconocida
por nosotros mismos, los españoles, ¿no? Parece que es quizás una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia y pues no tiene películas, no tiene realmente grandes libros, ¿no? Que más allá de las novelas que han aparecido en los últimos años, como la tuya propia, pero quizás no hay ese reconocimiento generalizado, ¿no? De la figura de Felipe II. Yo creo además que Felipe II se ha transmitido en la historia porque hemos hecho caso a la leyenda negra como la de un personaje poco menos que siniestro, ¿no? Se dice que viste de negro como elemento más de ese perfil muy pesimista. En realidad está vistiendo de negro porque los españoles, con las tinturas que vienen del otro lado del Atlántico, han conseguido un negro brillante extraordinario que lo imponen como moda. En las cortes europeas se estaba pendiente de cómo entraba el embajador de España, que vestían como su rey, también de negro, y no era ese negro pardo que hasta entonces había existido, ¿no? Por lo tanto, incluso el color de su indumentaria fue utilizado por sus enemigos para crear ese perfil negro. Y sin embargo, Felipe II es un gran rey. Es un hombre muy preocupado desde el punto de vista religioso, de la religiosidad de la época, y luego un hombre familiar. Cuando uno conoce cartas como las que escribía a sus hijas, a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela, preguntándoles por la tela que les había enviado y si se habían hecho ya los vestidos que él esperaba ver, aparece el perfil humano de un monarca. Lo que ocurre es que sus enemigos, que no podían vencerle en el campo de batalla, porque los tercios eran en aquel momento poco menos que invencibles, utilizaron una propaganda cargada de mentiras, en muchísimos casos, para atacar a quien era el monarca más poderoso de la tierra. Uh-huh. Por lo tanto, no deja de llamar la atención que un monarca con un perfil como el suyo no haya tenido, en fin, el reconocimiento que desde el punto de vista literario, cinematográfico debería tener. Si fuera inglés. Si fuera inglés Felipe II. Claro. No, estoy convencido de que si salimos a la calle hay gente que identifica más algunos detalles de la vida de Enrique VIII, por ejemplo, rey de Inglaterra, que de nuestro Felipe II, ¿no? El trasfondo histórico que hay en tu novela gira alrededor de esa unión de España y Portugal en el año 1580. Ya venía de antes, ¿no? Los lazos que había entre los dos estados. Por ejemplo, la mano derecha en la primera parte del reinado de Felipe II, que es Rui Gómez de Silva, era un portugués que había venido con su abuelo, ¿no? Como paje prácticamente cuando llega Felipe, bueno, pues es el paje de Felipe el Príncipe, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando llega con Carlos V. Los vínculos entre España y Portugal siempre han sido muy intensos, ¿no? Más allá de esa unión definitiva en el año 1580. Sí, las relaciones de España con Portugal han sido intensas. Lo que pasa es que luego nosotros no hemos sido capaces de mantener. Hemos mirado siempre a Portugal un poco por encima del hombro, algo parecido a lo que hacen los franceses con nosotros. Son ellos los que nos miran a nosotros por encima del hombro, ¿no? Y claro, esas relaciones con Portugal, en el caso de Felipe II, le vienen muy directamente. Su madre era portuguesa, era la emperatriz Isabel de Avís, y por ahí le viene cuando muere don Sebastián, que era su sobrino, hijo de su hermana Juana de Austria, que ha casado con un monarca portugués. Cuando muere en el desastre de Alcázar-Quibir es cuando Felipe II esgrime sus derechos. Por cierto, se creó una controversia enormemente interesante que si nos lleva a una realidad de nuestros días. A Felipe II, que era varón, los derechos a la corona portuguesa le llegaban por vía femenina, por su madre, mientras que a la duquesa de Braganza, que era mujer, los derechos le llegaban por vía masculina. Y hubo un gran debate jurídico si el derecho que viene por vía masculina a una mujer es superior al de un varón que le viene por vía femenina. Los juristas de Salamanca dijeron que estaba claro que el hombre, en fin, era preferible a la mujer en el momento de la herencia. Por lo tanto, Felipe II era el rey. Pero los juristas de Coimbra dijeron que la vía por la que llegaban esos derechos a Felipe II era femenina, mientras que los de la duquesa de Braganza era una vía masculina y por lo tanto anterior a ellos. El debate fue extraordinario. Eso pone además de manifiesto que había un cierto rechazo en una parte importante de la población portuguesa a que un monarca de Castilla, un rey castellano,
incorporase Portugal a la monarquía, porque temían que Portugal perdiese su identidad. Lo cierto es que Felipe II juró en las Cortes mantener los fueros, mantener las peculiaridades del reino, que el gobierno, los cargos de gobierno quedasen en manos de portugueses. Es decir, en ese sentido Felipe II fue extraordinariamente flexible, ¿no? Tan flexible que estuvo 3 años en Lisboa, y en Madrid había esta preocupación. Llevaba pocos años que era la capital de la monarquía. Se pensaba que se podía trasladar la capital de la monarquía de Madrid a Lisboa, ¿no? Y en los mentideros del Madrid de la época hubo comentarios preocupantes, ¿no? Preocupantes. Uh-huh. Ese fondo histórico que se recoge en Dueños del Mundo ambienta estos elementos históricos, uh-huh. Sí. Además hay una historia también que tiene incluso sus reflejos en la actualidad, ¿no? Cuando decimos esas historias un poco conspiranoicas, ¿no? De que Adolf Hitler no murió, no se suicidó, no siguió viviendo, ¿no? Lo mismo con Elvis Presley, ¿no? Se ha dicho de tanta gente, y quizás uno de los primeros casos que se conoce y de los que hay documentación histórica es del propio monarca Sebastián de Portugal, ¿no? Que no habría muerto en esa batalla de Alcázar-Quibir, sino que siguió viviendo con una identidad secreta, ¿no? Intentando, pues, bueno, está la historia del pastelero del Madrigal y un montón de historias que son grotescas y curiosas, pero que nos hace ver un poco la importancia que tenía el rey y ese contexto histórico en la época. Sí, vamos, en Portugal surge todo un mito, se conoce con el nombre, como tú sabes bien, de sebastianismo, porque hay algunos que sostienen que en el desastre del ejército portugués en el norte de África, en Alcázar-Quibir, el rey no ha muerto, el rey está herido, está oculto y aparecerá en el momento, en fin, más inesperado. Yo creo que forma parte de esa idea de un sector de la población portuguesa que se aferraba a cualquier posibilidad que evitase que un monarca de Castilla, que también lo era de Castilla, se convirtiese en monarca portugués. Yo en la novela Dueños del Mundo recojo muy bien esos ambientes en las tabernas de la Lisboa de la época, los comentarios que hay, el traslado del propio cadáver del rey don Sebastián, que fue llevado a Ceuta y de Ceuta fue trasladado a Lisboa, y Felipe II quiso que ese cadáver llegase a Lisboa para darle un enterramiento regio en el monasterio de los Jerónimos, un poco para acabar con esa creencia muy extendida entre los portugueses de que don Sebastián podía aparecer en algún momento. Claro, es que era un tiempo en que estas cuestiones que tienen su elemento ocultista estaban muy en boga. Felipe II, en fin, ya lo ha dicho antes Javier muy bien, hablando de John Dee, era muy aficionado a la alquimia, quizá porque si alguien era capaz de transformar metales viles en oro y plata, muchos de sus problemas económicos se acabarían. Era el monarca más poderoso de la tierra, con grandes ingresos, pero también los gastos del imperio eran enormes, ¿no? Por lo tanto, necesitaba de recursos muy importantes. Uh-huh. Lo acabas de comentar, quizás siempre idealizamos, ¿no? la historia a partir de los grandes protagonistas, en este caso Felipe II, la corte, etcétera. Pero todo lo que hay alrededor, los grupos de nobles que se acercan con el monarca, tanto a Madrid como a Lisboa, a las grandes ciudades, eso también genera un movimiento económico, un movimiento social, que en definitiva pues enriquece, ¿no? Y no solamente desde los estratos más altos, sino también en los estratos más bajos, ¿no? Sí, las tensiones. Además de movimiento económico, también tensiones, intrigas. No podemos perder de vista, por ejemplo, que en estos años que se recogen en la novela, se produce el asesinato del secretario de don Juan de Austria, de Escobedo. De por medio está el perfil de Antonio Pérez, otro secretario del rey. Por cierto, persona que colaboró de manera muy importante, yo diría que casi decisiva, a la configuración de la leyenda negra, que crea esa imagen negativa, casi ignominiosa de Felipe II, ¿no? Es decir, hay movimiento económico, pero también muchísimas intrigas y muchísimos problemas en el Madrid de la época. Yo en la novela he colocado una trama. La novela empieza con el asesinato de un boticario del que se decía que tenía fama de alquimista, y hay que averiguar por qué lo han matado, quién ha ordenado matarlo, qué sabía aquel boticario de posibles, en fin,
transformaciones de metales, ¿no? Yo lo que estoy recogiendo con esa trama de ficción es también algo que marcaba el ambiente de la época, ¿no? Como has dicho muy bien, todo eso tiene unas consecuencias económicas, sociales muy importantes, pero no perdamos de vista las intrigas de la corte y las tensiones que se producían. Sabemos, por ejemplo, que algunos de los secretarios de Felipe II, Vázquez de Leca y Antonio Pérez, se cruzaban por los pasillos del Escorial y ni siquiera se saludaban. Por cierto, el Escorial se está construyendo en estos momentos, ¿no? En que Felipe II pasa esa larga temporada en Lisboa y cuando vuelve a Madrid pasa largas temporadas en el monasterio, que todavía está en construcción. Uh-huh. ¿Cuáles son esos lugares quizás paralelos al Escorial pero en Portugal? Es decir, ¿dónde reside la corte? Bueno, pues porque el estilo arquitectónico de la época es también espectacular, ¿no? Sí, la corte reside en el Palacio de Ribeira. El Palacio de Ribeira está muy cerca de esa gran plaza que hay dando al estuario del Tajo. Y otro de los grandes monumentos donde van a ocurrir cosas importantes es el monasterio de los Jerónimos, un monasterio que impresiona por su grandiosidad y que fue construido con el dinero que los marinos portugueses podían traer del comercio de las especias que en buena medida controlaban, ¿no? Por cierto, en ese monasterio de los Jerónimos quedaron en verse el duque de Alba. El duque de Alba mandará el ejército de Felipe II que desde Badajoz cruzará la frontera. Quedó en verse con otro aspirante al trono. Era un bastardo. Este era varón e hijo de varón. Me refiero a la controversia a la que me he referido antes, ¿no? Este podría tener, digamos, pero era bastardo y por lo tanto al ser bastardo su ilegitimidad le privaba de cualquier derecho. Uh-huh. Ya como última pregunta, José Calvo Pollato, autor de esta novela Dueños del Mundo, publicado por HarperCollins, ¿cómo ven en Portugal en la actualidad, no solamente historiadores, sino los propios portugueses, esos lazos tan cercanos que hubo en el siglo XVI entre España y su país? Bueno, en España siempre y en Portugal ha habido una corriente de iberismo, ¿no? Denominando como tal la posibilidad de la unión de los dos estados, de los dos reinos, si quieren, en aquel momento, tanto de España como Portugal. Y ese planteamiento iberista ha tenido en España grandes defensores, también en Portugal, pero en Portugal hay cierto temor, digamos como vecino más pequeño, a que una posible unión con España terminase por absorber la personalidad propia que los portugueses habían ido adquiriendo. Eso nos explica también el hecho de que la unión de Portugal a la monarquía hispánica durara 60 años. En el año 1640 se inicia una rebelión que encabeza el duque de Braganza, al que van a conocer con el nombre del rey Juan, y terminará por conseguir que Portugal vuelva a separarse de la monarquía hispana, en fin, vuelva a recuperar, digamos, su independencia y que se rompiese aquella unidad. Por lo tanto, hay una corriente de personalidades que han defendido el iberismo tanto en un país como en otro, pero yo creo que en el alma portuguesa hay cierto temor a que el vecino mayor pueda, de alguna manera, tragarse al vecino menor. Una historia increíble, esos lazos entre España y Portugal a partir del siglo XVI, con esa unión de los dos reinos en el año 1580, y cuando Felipe II pasa a ser el monarca, un emperador de facto, ¿no? Controlando pues prácticamente el mundo entero. Lo vamos a descubrir en este nuevo trabajo publicado por HarperCollins, Dueños del Mundo, el último trabajo de nuestro buen amigo José Calvo Pollato. Pepe, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.